Cordiales saludos. Es para mí un gusto estar nuevamente con ustedes, aunque teniendo que reemplazar a quien originariamente estaba programado para dar este módulo 14, el doctor Roberto Guyot, quien ha tenido unos inconvenientes personales y tenía previsto salir en vivo y que ha sido imposible estar en estas clases que comprenden el módulo 14. Y ustedes ya me conocen, ya he dado varias clases durante esta capacitación. Soy el director académico de la diplomatura. Mi nombre es Eduardo Yugdar, juez del Excelentísimo Superior Tribunal de Justicia de la provincia argentina de Santiago del Estero, magíster en Derecho Judicial y de la Magistratura por la Universidad Austral de Buenos Aires, y también CAS, que quiere decir certificado en altos estudios en justicia restaurativa y justicia penal juvenil por la Universidad de Ginebra en Suiza. En base a las temáticas en que comprende el módulo, vamos a empezar esta primera clase explicando todo lo concerniente a la ejecución de sentencia. Sabemos bien que el proceso penal consta de distintas etapas, que se puede decir que en sentido estricto el proceso finalizaría básicamente cuando quedan firmes Álvaro, por favor, la hojita de los temas quedan firmes las sentencias dictadas una vez realizadas todas las etapas que hemos venido desarrollando a lo largo de los distintos módulos de esta diplomatura del proceso penal, y obteniéndose, digamos, la sentencia que en definitiva aquella persona que se ha imputado condena o absuelve, y en casos particulares específicos la condena implica una condena de cumplimiento efectivo en relación a la privación de la libertad ambulatoria de esa persona y otras privaciones accesorias previstas por la ley, sobre todo por la ley de fondo, que es el Código Penal de cada uno de nuestros países latinoamericanos. Esta función no se agota, porque procesalmente puede aparecer determinadas instancias una vez condenada y quedado firme con todas las etapas recursivas en el proceso. Pueden aparecer incidencias e instancias que se producen en el momento de ejecutar esa pena. Según los distintos países, por ejemplo en la Argentina existe una jurisdicción específica de ejecución penal en la que todo ese seguimiento del cumplimiento de la pena desde que la persona entra en el establecimiento penitenciario hasta que egresa del mismo, una vez dictada la condena por el tribunal oral y la misma ha sido confirmada en las distintas instancias recursivas que contemplan los códigos procesales de cada uno de sus países, se puede dar básicamente entonces problemas o incidencias en el cumplimiento. En primer lugar, porque la pena no tiene solamente por fin neutralizar al infractor,
las penas, si estamos en un Estado de Derecho, que ya lo he explicado hasta el hartazgo en cada una de las intervenciones que he tenido durante esta diplomatura, hablamos que estamos en un Estado de Derecho constitucional, donde la Constitución política se erige como la ley fundamental y donde todos los demás dispositivos infralegales por abajo de la Constitución tienen que estar conformados a esos principios que contienen la Constitución. Y dentro de esos principios están no solamente las garantías procesales antes de la condena, sino otras garantías que hacen al respecto de la dignidad humana, porque en el Estado de Derecho constitucional, habíamos hablado, a diferencia del Estado de Derecho legal, y en el cual estamos inmersos todos los países latinoamericanos, y sobre todo los que integramos el sistema interamericano de derechos humanos, que hemos fijado dentro de la órbita regional, OEA, hemos adherido a un tratado como el Pacto de San José de Costa Rica, y donde si los estados miembros no respetan esos mínimos que hablábamos en las clases pasadas, esos límites de los límites que ya imponen las constituciones políticas y que lo impone también los tratados de derechos, bueno, va a terminar indefectiblemente en la responsabilidad internacional del Estado. De hecho, me animo a decir que más del 70%, 75% de los casos en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declara la responsabilidad internacional de un Estado latinoamericano, está justamente involucrada cuestiones que hacen a lo que es la garantía del debido proceso, y también cuestiones que hacen a la garantía de los otros derechos contemplados dentro de lo que es la integridad personal, dentro de lo que es el artículo 7 sobre la integridad personal, y la libertad ambulatoria de las personas, el derecho a no tortura, que además está contemplado por otro tratado interamericano, y además todos estos están contemplados en otros instrumentos internacionales más allá del ámbito regional americano, como son los distintos tratados de Naciones Unidas, los dos grandes pactos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero especialmente el de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, que giran en la órbita de este organismo multilateral internacional, y casi todos los países del mundo lo integran, y donde también existe un área del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que está encargado de monitorear que estos sean respetados por los países integrantes. Y esto tiene mucha trascendencia, porque ustedes ven los países que sistemáticamente niegan derechos humanos como quedan aislados en el contexto internacional. Miren lo que pasa con Venezuela. Miren lo que pasa o ha pasado con el Perú de Fujimori. Hoy tengo la triste noticia de saber que en Perú también han vuelto a disolver el Parlamento, lo que es otra afrenta a lo que es un Estado de derecho constitucional, en el cual deben existir el equilibrio de poderes entre los distintos poderes del Estado, y donde el Parlamento es el eje donde se expresa bien o mal la voluntad popular, y por tanto cuando sus representantes no son fieles, bueno, habrá que esperar un cambio, pero un cambio que se realice naturalmente a través de que sea ese mismo electorado que lo puso y que lo saque por no haber respetado, digamos, lo que es su voluntad. Pero no cuando uno de los poderes
directamente lo disuelve, porque en definitiva volvemos a lo que se quiso hacer cuando se crearon la división republicana en los tiempos de la Revolución Francesa, terminar con la concentración del poder en uno de ellos. Es una cosa muy grave. Y aquí nos encontramos con el proceso de ejecución de la sentencia penal. Ahora vamos a poner una imagen que le di, porque quiero que esta se la pongan dentro de este marco bien en la cabeza. Que si formamos parte de un sistema que nos puede declarar la responsabilidad internacional, de nada vale que los tribunales se esfuercen por aplicar la regla doméstica si esta no está acorde a los tratados que se ha obligado ese país a cumplir mínimamente, como el Pacto de San José de Costa Rica. Si quieren la imagen, me dice si está bien. Veamos ese párrafo del fallo, que es el caso Velázquez Rodríguez del año 1988. Primer caso contencioso en la que se expidió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ese párrafo es muy claro y sirve para todo lo que ha sido el desandar dentro de las distintas etapas del proceso penal que hemos visto hasta el día de hoy, y lo que servirá a partir de que la sentencia ha impuesto una pena al infractor hasta que el mismo pueda lograr cumplirla y reinsertarse en la sociedad habiendo pagado, digamos, las consecuencias de haber infligido. Ese párrafo 154 de entrada, la Corte Interamericana marca la cancha a todos los sistemas jurídicos latinoamericanos. Y cuando hablamos a todos los sistemas jurídicos, hablamos dentro de cada uno de ellos a los distintos sistemas penales también, sea en normativas de fondo como de forma. Y dice: está más allá de toda duda que el Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su propia seguridad, y obviamente a los ciudadanos que la integran. Tampoco, dice la Corte Interamericana, puede discutirse que toda sociedad padece por las infracciones a su orden jurídica, y especialmente con los delitos. Pero aclara que por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan ser los reos de determinados delitos, y aquí se habla hasta el más despreciable y aberrante de los delitos, no cabe admitir que el poder, se refiere al poder estatal, pueda ejercerse sin límite alguno. Lo que en mis clases yo llamaba el límite de los límites, ¿se acuerdan? Los derechos fundamentales, los derechos humanos, pese a que son fundamentales y esenciales, no son absolutos, y el Estado los puede restringir en base a esas justas exigencias de bien común para asegurar la seguridad de los otros habitantes que no cometen infracciones. Pero esas acciones para preservar la seguridad pública no son acciones ilimitadas tampoco del Estado. Por eso dice la Corte: por más grave que puedan ser ciertas acciones y culpables que puedan ser los reos de determinado delito, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno, o que el Estado pueda prevalerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos. Claramente está diciendo: pueden usar procedimientos, pero los procedimientos también están limitados. Y que por más
que ese procedimiento sirva para alcanzar ese objetivo de seguridad, si no respeta determinados estándares, en derechos humanos no se aplica que el fin justifica los medios. Porque para alcanzar esos objetivos y sin que y aplicando que el fin justifica los medios y no respetando esos límites mínimos que ese mismo Estado se ha comprometido a respetar y que a veces está establecida en la misma Carta Magna, Carta Fundamental o Constitución Política de ese Estado, entonces también el Estado se vuelve delincuente por infringir derechos que tienen garantizados también esos reos, por más despreciables que sean sus actos. Y lo dice ¿por qué? Porque tienen que ser procedimientos que tengan sujeción al derecho o a la moral. Si no tiene sujeción al derecho o a la moral, estamos en una infracción internacional, somos responsables, somos violadores y así somos catalogados ante la comunidad internacional como que no respetamos los derechos humanos, que es el derecho de todos, también de los que violan derechos, no solamente de las víctimas, de todos. Entonces, ninguna, y termina rematando, que ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio de la dignidad humana. Eso es una regla de oro que estableció Naciones Unidas y todos los entes multilaterales regionales como la OEA, como el Consejo de Europa, después de la atrocidad que fue la Segunda Guerra Mundial, por cuestiones que ya les fui explicada la otra vez. Ahora, ¿qué pasa muchas veces cuando en los establecimientos penitenciarios donde se debe cumplir esa pena? Cumplir penas, medidas, pero dentro de un establecimiento cerrado, donde la libertad está restringida y suspendida el ejercicio, hasta tanto se cumplan con determinadas condiciones que impone la ley penal, en tiempo y también en conductas que debe observar ese recluso, a fines de determinar si puede nuevamente purgar, dar por purgada lo que ha sido su sanción, y digamos hacer borrón y cuenta nueva y poder reintegrarse a la sociedad habiendo cumplido, digamos, con todas las penas y medidas que la ley le impone para ser considerado nuevamente un ciudadano que puede ejercer en plenitud su derecho, en el caso de la libertad ambulatoria y los accesorios que le han sido restringidos por el delito que ha cometido y ha sido juzgado por encontrárselo responsable penalmente del hecho ilícito. Pero la dignidad humana la tienen todos, hasta los más crueles, siempre y cuando sean seres humanos. Incluso hoy estamos reconociendo también a otros seres sintientes, digamos, que no tienen razón, otros seres gregarios que habitan el planeta, el trato, digamos, que no sea cruel, como el respeto a los animales, y sobre todo constituciones como Perú y Ecuador, fundamentalmente Bolivia y Ecuador, donde la naturaleza también es un sujeto de derecho y todos los seres que lo habitan. Entonces, tenemos que tener en cuenta todos estos elementos para sobre eso construir todas esas estructuras. ¿Y qué pasa cuando ese sujeto que ha sido perseguido,
dentro del procedimiento, juzgado y condenado a una prueba privativa, debe cumplirla en un establecimiento también del Estado, en donde el Estado va a adquirir mayor responsabilidad en este postulado de tutelar la dignidad humana. Es que el Poder Judicial no está puesto para ejercer la venganza en un Estado de derecho constitucional y conforme a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. El Poder Judicial está para impartir justicia, e impartir justicia es alcanzar esos objetivos mediante un procedimiento, vamos a llamarle así, basado en una ética, no utilitaria, que sería lograr los objetivos, una ética utilitaria, lograr los objetivos buscando resultados sin límite alguno y por el camino que sea, así tengamos que arrasar con otros derechos. Miren que yo no estoy diciendo vamos a defender que el culpable cumpla todo lo que tenga que cumplir los años de encierro, pero que esos años de encierro tampoco sean años en los que se lo neutralice de su circulación dentro del contexto social, sino que también el Estado tiene la obligación de trabajar con ese infractor esos años para que ese infractor logre generar un estado de conciencia cabal de todo el perjuicio que ha causado con haber infringido la ley penal, sea cual fuere el grado y gravedad del hecho incurrido, y que esté plenamente consciente y arrepentido, de modo tal que sea mínima, conforme lo establezcan los distintos equipos interdisciplinarios, la posibilidad de que una vez externado pueda reincidir en infringir la ley. Ahora, si nuestro sistema post-condena va a ser nada más que someterlo a encierro y que esté neutralizados los años de condena sin hacer nada, ese individuo va a salir terriblemente, cumplidos los años, terriblemente incrementada su potencialidad de riesgo de agredir nuevamente a la sociedad mediante la infracción, porque el Estado no ha trabajado y ha incumplido con otra obligación, que es la que se debe dar en este proceso, porque también es un proceso y forma parte en sentido amplio del derecho penal dentro de una especialidad que se llama derecho penitenciario, en el cual debe trabajar el Estado con ese infractor para restablecerlo, reeducarlo y reinsertarlo en la sociedad y que sea nuevamente un ciudadano útil y no pernicioso que esté afectando derechos de otros ciudadanos, la seguridad del Estado y todas las otras consecuencias negativas que pueden darse cuando el Estado trabaja mal. Tampoco, y con la claridad de este párrafo del caso Velázquez Rodríguez, el primero, vuelvo a repetir, en que resolvió un caso contencioso la Corte Interamericana, en el que estrenó, digamos, porque hasta ahí, desde su creación en el año, desde que empezó a funcionar en el 78 hasta esa fecha, solamente dictó
opiniones consultivas, no contenciosas, y a partir de ahí ya tiene más de 300 casos resueltos, y la mayoría estableciendo la condena internacional, y en la mayoría por violar justamente estas pautas. ¿Y qué pasa también muchas veces en los establecimientos penitenciarios? Pasa que no se respetan los contenidos de la sentencia, porque la sentencia dice, bueno, privarlo de la libertad tantos años, eso trae como consecuencia que no podrá ejercer y tendrá inhabilidades de ciertos derechos civiles y políticos, pero no dice la sentencia, muélanlo a palos, tortúrenlo, ténganlo hacinados como si fueran ratas, ténganlos sin comer, ténganlos sin curarse cuando se enferman, no le den posibilidades de reeducarse. Eso no dice el fallo. Entonces, el Poder Judicial también debe controlar el cumplimiento de esa sentencia en base a esos límites que impone al poder punitivo, y que ese cumplimiento sea dentro de esos estándares constitucionales y convencionales. Si quieren interrumpir con preguntas, pueden interrumpir. Ahí Álvaro lo va, no necesariamente vamos a hacer después las preguntas, y al final también vamos a permitir preguntas, pero si quieren ir sobre la marcha, sacándose alguna duda, no hay problema. Entonces vemos que hay un proceso también de ejecución de sentencia, y que muchas veces no se lo tiene en cuenta, porque es como que todo el proceso penal se agota hasta el momento de la condena o de la absolución, y no es así, como les estoy demostrando, porque también los defensores deben estar atentos a que, si no han podido dentro de sus estrategias de defensa lograr la absolución de su defendido, pero también deberá velar que las condiciones de cumplimiento de pena del mismo sea en base a estos estándares que exige el cumplimiento de la Constitución. La mayoría de las constituciones tienen una disposición que en más o en menos dice que la sanción no es para el castigo del infractor, sino para su rehabilitación, las más antiguas, y reinserción, las más modernas, en la sociedad luego de cumplida la pena. Pero para eso no se genera por arte de magia. El Estado debe cumplir esos estándares constitucionales mediante determinados procedimientos que después lo reglamentan las leyes, y sobre todo apoyado en lo que son los estándares internacionales de derechos humanos, que nuestros países son partes, y en el que no solamente están los hard law o pautas del derecho internacional obligatorias para el derecho interno, como lo explicamos la otra vez, o derecho duro del derecho internacional, que el Estado está obligado, el Estado que ha suscrito los tratados, a cumplir bajo apercibimiento de que puede ser apercibido e incluso declarado responsable internacional de violar derechos humanos, sino que además por los soft law, que son como directrices o reglas que, si bien no tienen un carácter vinculante, son pautas mínimas que todo procedimiento de ejecución penal y toda norma de derecho penitenciario debe observar si no quiere incurrir en esa responsabilidad. Sí, Álvaro, me hace señas. Tenemos un comentario de Hermes Echeverría. Sí, señor. En Ecuador el derecho penitenciario no se aplica. No existe rehabilitación. No creo, doctor,
que este incumplimiento potencia la delincuencia? Yo estoy totalmente convencido, y mi experiencia me ha llevado a verificarlo. Acá en Argentina, sobre todo los jueces de corte de las provincias, en nuestras constituciones provinciales, tenemos un mandato que anualmente debemos visitar las cárceles por lo menos 2 veces en el año. Una en junio y otra antes de las fiestas de fin de año, en donde no solamente vamos a entrevistarnos con los directores, sino que también entrevistamos internos, verificamos en qué condiciones están cumpliendo su pena, y obviamente si vemos que algo no está en forma, lo ponemos en conocimiento. No podemos actuar si no hay una causa, pero evidentemente los defensores tienen aquí, y en cada país existe también la acción de tutela específica. En la Argentina está la acción del habeas corpus, que el habeas corpus tiene, ¿no es cierto?, distintos tipos. Unos antes de la detención, incluso desde que se inicia el proceso, otros ante detenciones arbitrarias, y el tercero que cuando se han alterado las condiciones de cumplimiento de esa pena, de modo tal que afecta estas garantías de la dignidad humana que hacía referencia la Corte Interamericana en ese fallo, y a partir de ahí en todos los otros que fue sacando, porque bueno, no podría decir, porque no conozco, digamos, no he visitado cárceles en Ecuador, ni he visto, pero evidentemente si es que la defensa, por ejemplo, el caso como el colega que me pregunta, ¿el nombre tiene? Hermes Echeverría. Si el colega Hermes Echeverría, por ejemplo, tiene un defendido que ha sido condenado, y una vez que es internado se alteran hasta las mismas condiciones que la sentencia ha impuesto, porque la sentencia impone la pena conforme lo determinan las normas penales, que tienen que estar en orden a la Constitución, y esa Constitución siempre marca el respeto de la dignidad humana, sea cual fuera el país. Entonces, verificado eso, se enterará de las entrevistas que tiene con su defendido, e intentará las tutelas que su sistema penal lo contemple. Todos los países de la región tienen el habeas corpus, pero también la Corte Interamericana en otros casos, y ya no recuerdo con precisión el nombre, pero un caso justamente contra Ecuador, lo condenó internacionalmente al Ecuador, porque decía, el Estado cuando se presentó dijo, no, pero nosotros mire que nuestra Constitución prevé, y que las leyes procesales prevén el habeas corpus, que aquí le llamamos correctivo, para corregir esos agravamientos del cumplimiento de la pena que van más allá de lo que estipula la sentencia por las condiciones en que se encuentra ese establecimiento penitenciario. Y de acuerdo digo, señor, a mí no me interesa tanto, sí me interesa, pero no tanto, para hablar coloquialmente, que ustedes tengan un remedio normativo que se llame habeas corpus o amparo, tutela, como quieran, sino lo que a mí me interesa, que ese remedio sirva, sea efectivo, porque podemos tener toda una batería de recursos previstos en la norma, pero es letra muerta, que es lo que seguramente me está sugiriendo el colega,
de que podría pasar en Hermes en Ecuador. Y en ese caso, si es que los encargados de velar en esa ejecución de sentencia, vuelvo a repetir, algunos países tienen jueces específicos de ejecución, otros son los mismos tribunales que condenaron originariamente en el juicio y después fue confirmada su sentencia, los que hacen de jueces, podríamos decir, de la ejecución de esa pena, y los que deben velar, pues, porque no deben olvidarse los jueces latinoamericanos, y sobre todo de aquellos países que forman parte de la Convención Americana, que en base a la doctrina del control de convencionalidad, no solamente son jueces ecuatorianos, argentinos, peruanos, chilenos, colombianos, paraguayos, bolivianos, etcétera, etcétera, sino que también son jueces interamericanos, porque están obligados de oficio, por esa doctrina del control de convencionalidad, que es obligatoria, a efectuar ese control como el de constitucionalidad de oficio. Y si, digamos, el sistema no les permite, porque tienen concentrado ese control constitucional, entonces deberá notificar al tribunal que tenga, porque es un sistema difuso, tenga que tenga competencia para hacerlo. Ahora, si ese tribunal, última palabra, última instancia, ha seguido sordo y no quiere ver lo que es, y se terminan violando derechos de los reos, que también son derechos humanos, más allá de lo que ha sido la condena o medida que le ha impuesto el Estado, porque se lo ha torturado, porque no tiene condiciones infrahumanas, o aunque no llegue al grado de tortura, sean tratos inhumanos y degradantes, entonces se acudirá dentro de los plazos a la denuncia ante el sistema interamericano de derechos humanos, ante la Comisión Interamericana, donde se sustanciará la primera etapa del proceso internacional, y llegado el caso y verificadas estas infracciones, y dentro de esa sustanciación que se realiza ante la comisión con sede en Washington, no se llega a una composición, digamos, de acuerdo entre el Estado y la víctima para modificar esas condiciones que le están afectando. En este caso la víctima es el que fue el infractor, que fue condenado. Entonces se abrirá la competencia de la Corte Interamericana y allí podrá concluir en la condena internacional, en donde la Corte Interamericana le impondrá al Estado determinadas obligaciones a cumplir respecto a esa situación de violación para que cese inmediatamente. Sí, señor. Le escucho. Francisco Bermeo, desde su experiencia y conocimiento, ¿puede indicarnos en qué país se cumple una debida rehabilitación? Mire, lo he dicho y lo ratifico nuevamente, lo he dicho en otras clases. No es que no se cumple a veces mal y parcialmente. En la Argentina se cumple en muchos casos. Hay ingentes esfuerzos de los distintos estados que componen la provincia en cumplirlo. Hay estados más prolijos y otros menos prolijos, pero en definitiva dentro del sistema interamericano el federalismo, digamos, no cuenta. Sea un estado federal o unitario, es un solo estado el que infringe. Si una provincia argentina que es federal, su sistema jurídico provincial es el que infringe estas cuestiones, para el sistema interamericano es la Argentina, no el Estado. La Argentina internamente tendrá que dar los mecanismos para que esa, digamos, autonomía provincial se adecue a lo que el Estado se ha comprometido, porque el Estado es todo el país. Se cumplen, pero hay casos
en que no se cumplen. Hay otros países que son más infractores. Si no, entren a la página web de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y vayan a la sección de las publicaciones de sus relatorías temáticas. Allí van a poder descargar todos los informes y documentos sobre la situación en Latinoamérica de las personas privadas de la libertad, sobre todo no solamente las que están cumpliendo condena, sino aquellas también que están privadas por medidas cautelares como la prisión preventiva, y van a ver que la Comisión Interamericana está muy preocupada porque en ese peso, en ese balance, tomando una visión global de todos los países, no se respetan los estándares internacionales. Y es una preocupación, y por eso siguen saliendo fallos. Miren, acaba el último fallo que ha expedido la Corte Interamericana hace pocas semanas, es contra Argentina, contra mi país. Y es de un recluso que, por estar colapsado, digamos, el servicio penitenciario donde debían ir los condenados, lo pusieron en una comisaría, en un destacamento policial, no sé qué nombre tendrán allá, y que no es el lugar que tiene que ir una persona condenada. En ese lugar apareció muerto, y al aparecer muerto, su familia empezó a investigar y nunca se dio explicaciones de por qué. Pasa que los que integran los servicios penitenciarios, que son el personal interno que tienen las cárceles, tienen que estar formados de estos estándares, y no es lo mismo que la formación que tiene un policía que está encargado de la seguridad en las calles. Y muchas veces, cuando hay algún tipo de situación que se quiere descontrolar de los que circunstancialmente se encuentran en los calabozos de estas comisarías, tanto lo presentan ante el juez y todo lo demás, y está un condenado, a veces no saben resolver la situación y terminan afectando la vida de ese condenado para controlar la situación. Y ahí se verificó que ese condenado estaba en un lugar que no debía cumplir ahí la condena, sino en un servicio penitenciario para condenados por sentencia, y que evidentemente se transgredió esos límites que dice el párrafo 154 del caso Velázquez Rodríguez, y se condenó. Eso pasó en la provincia de Córdoba, vecina a mi provincia de aquí de Santiago del Estero, y hoy la Nación Argentina tiene una nueva condena, porque no es la primera, sobre lo que pasa con personas condenadas en el cumplimiento de su pena, y respecto a que se ha violado, digamos, estos derechos a cumplir su pena, pero con determinadas pautas de respeto de la dignidad humana, ¿no? Sí, la situación es muy mala en Latinoamérica. Si tenemos que atenernos a los informes de las relatorías temáticas, una de las cuales es la relatoría sobre personas privadas de la libertad de la Comisión Interamericana, digamos que la nota es muy mala. Por lo tanto, hay mucho que hacer al respecto. ¿La causa a la que te referías era Tibi contra Ecuador? Tibi contra Ecuador, exactamente. Gracias por recordarme. Entonces, allí en Tibi contra Ecuador le dice: Ecuador, vos tienes un habeas corpus, pero no importa el nombre iuri del recurso, sino que ese recurso cumpla con los estándares mínimos para este tipo de recursos que debe tener. Y los habeas corpus deben ser dentro de esa pauta de recurso sencillo,
rápido y eficaz. Y parece que no tuvo ninguna de esas, presentaron y nunca se haga cuerpo, quedó ahí durmiendo el sueño de los eternos, murió esa persona y bueno, y ahí se fue condenado el Ecuador, ¿no? Y así varios países también, más o menos con la misma temática. Milton Flores. Sí. Profesor, buenas noches. Bueno. En la ejecución de la sentencia, Sí. desde la medida de aseguramiento, la criminología mediática hace ver la pena como un castigo que debería ser proporcional al daño. ¿Cómo sugiere usted que podamos hacer algo como comunidad académica para superar esta práctica que presiona a los jueces en la toma de decisiones en favor de la práctica kantiana? Bueno, si se parte, colega Milton, desde la postura, hay postura, ¿no? Ustedes van a ver que hay incluso administraciones políticas. Vean lo que está pasando en Brasil. El otro día ha sido escandaloso un discurso que ha dado en la misma sede de las Naciones Unidas el presidente de Brasil, y donde hablaba de que los criminales hay que matarlos y eliminarlos, ¿no? Ha sido escandaloso, por ejemplo. Y hay, digamos, porque bueno, ¿qué pasa? Vuelvo a repetir, aquí hay dos posturas que se encuentran en pugna. Una es las políticas retributivas, es decir, dentro de la criminología. Las políticas retributivas son aquellas que dicen: el tema de la seguridad pública se soluciona condenando a los infractores y metiéndolos presos, castigándolos, y ahí se acabó. Pero está la otra postura que tiene esa mirada restaurativa. No, con eso no se soluciona el tema, porque como bien decían anteriormente, así entrarían a la universidad del perfeccionamiento delincuencial, y si eran peligrosos, saldrán peligrosos a la 10ª potencia el día que salgan. Y no, es como tirar basura debajo de la alfombra y decir está limpia la pieza. Pero de tanta basura que tiramos bajo la alfombra, llega un momento que la alfombra tiene como una joroba, y el que viene pisa y sale toda la basura para el costado. Es lo mismo. En cambio, las políticas restaurativas son aquellas que deben tener esa mirada y que desde un enfoque interdisciplinar debe buscar esa solución de reinserción en la que participe la víctima, no juntándolo con el delincuente, no revictimizándola, sino también dando sus aportes, la comunidad que ha sido agredida con el delito, y también el Estado. Y esto se está dando exitosamente en algunos países, como por ejemplo Costa Rica, que viene aplicando muchos estándares restaurativos, especialmente en justicia penal juvenil. Y si no, va a pasar, como ha pasado aquí en la Argentina, como ha pasado en Honduras, que acosados, por ejemplo en Honduras, por un problema de las maras, se sacó esas famosas programas de tolerancia cero a la inseguridad, y se empezó a amontonar todos los presos en establecimientos que no tenían las mínimas condiciones para alojar a tantos internos, lo que se llama hacinamiento. Terminó en un motín, y ese motín terminó en un incendio que terminaron muriendo los 101 internos que estaban en un pabellón. Y eso generó a la larga lo que fue el caso Pacheco Teruel,
versus Honduras del año 2013, donde la Corte Interamericana, lo vamos a ver en detalle en la clase de los próximos días, estableció estándares que deben aplicarse a todos los sistemas de los países partes dentro de lo que es los privados de la libertad. Y quiero hacer especial relevancia en cuanto a todo lo que es el proceso de imposición y de ejecución de la pena, aquellas situaciones en que cómo se debe medir. Aquí también entra a jugar lo que es el sistema de interferencias, ¿no?, en esta exigencia que hace la Corte Interamericana. Seguramente también el Tribunal Constitucional de Ecuador lo habrá hecho en varias sentencias. De allí a que en definitiva se hayan cumplido esos estándares es otra cosa. Que eso, aquí también la Corte Suprema de Argentina dictó hace ya más de una década un fallo que se llamó Berbisky versus Provincia de Buenos Aires, donde también los presos de la provincia de Buenos Aires, que es una de las provincias más pobladas de la Argentina, prácticamente tiene esa sola provincia tiene la tercera parte de la población de Argentina. Hablo de la provincia, no de la ciudad. Ese fallo, la Corte verificó, la Corte Suprema Argentina, un montón de infracciones cometidas respecto a los lugares donde cumplían pena todas aquellas personas que habían sido condenadas por el sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires, por el sistema penal de la provincia de Buenos Aires y toda la inadecuado de los lugares de los sistemas penitenciarios para el cumplimiento en condiciones dignas de esa pena. Y la Corte Suprema condenó a la provincia de Buenos Aires y le dijo que estaba todo un desastre y que debían modificarse. Ahora, Berbisky, que es un periodista conocido aquí en la Argentina, que es presidente de una ONG que actúa mucho dentro del sistema interamericano, que es el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, que fue la ONG que metió ese amparo colectivo, tutela colectiva, digamos. Otra vez lo vi en unas conferencias que se dio y decía que a pesar del paso de los años, la provincia de Buenos Aires, lo que es el sistema penitenciario, nada ha mejorado, sino que por el contrario ha empeorado, ¿no? Entonces, los argentinos, bueno, ahora estamos viendo, nos están condenando internacionalmente por esas cuestiones, y no solamente el caso que les acabo de decir de hace pocos días, sino otros casos también que ya vienen, donde distintos sistemas penitenciarios de distintas provincias, incluso el federal, ha sido interpelado y cuestionado y ha generado la responsabilidad del Estado argentino en la materia. Por eso hay que seguir difundiendo, hay que seguir, y sobre todo desde la academia y sobre todo de los que ejercen la defensa de aquellas personas que padecen estos abusos, que deben cumplir su pena porque son infractores, y muchas veces las condenas han sido justas, pero eso no quiere decir, porque sea una condena justa, que su cumplimiento de pena esté sometida a tratos crueles, inhumanos, denigrantes, y eso dado por las condiciones, por la forma en que los tratan, por los lugares inadecuados, etcétera, etcétera. Ahora, ¿de dónde debemos regirnos? ¿Y qué va a ser la base? ¿Y qué va a ser lo que vamos a venir desarrollando? Porque como es una diplomatura internacional, tengo que hablar desde el sentido de
de los estándares regionales e internacionales, dentro de los cuales están insertos todos nuestros países latinoamericanos, de donde son nuestros cursantes, porque definitivamente si no los cumplimos vamos a seguir siendo condenados. Y ustedes dirán, y bueno, total, ¿qué le importa? ¿Es algo simbólico la condena? No, porque esas condenas después van a la Asamblea propiamente de las Naciones Unidas y le empiezan a decir, che, Ecuador, che, Argentina, che, Perú, acordate que este es un club de países, pero que nos hemos comprometido dentro de la Carta de Naciones Unidas, dentro de la carta de creación de este club, vamos a llamarle así, que uno de nuestros objetivos es, digamos, que se respeten los derechos humanos. Y aquí nos está notificando de la Corte Interamericana que vos estás violándolos. Y así, cuando ya caen en un exceso, bueno, le pasa lo que le pasa a Cuba, le pasa lo que le pasa a Venezuela, por ejemplo, en determinadas órbitas, y sobre todo en estas. Acuérdense que si nosotros nos aferramos a lo que son las reglas de Brasilia, que ya también le hablé, o las 100 reglas de todas las personas sometidas a una especial situación de vulnerabilidad. ¿Y qué es eso de la regla de Brasilia? Es una regla que ha sido aprobada por la Cumbre Iberoamericana de Justicia. Y ustedes me dirán, ¿quiénes integran la Cumbre Iberoamericana de Justicia? La Cumbre Iberoamericana de Justicia es integrado por todos los máximos tribunales de toda Latinoamérica, de España y Portugal. Y son ellos los que han aprobado estas reglas, o sea, la Corte Suprema de Argentina, el Tribunal Constitucional de Ecuador, el Tribunal Constitucional de Perú, el Tribunal Constitucional de Colombia y sus Cortes Supremas. Ellos son los que han aprobado y han firmado esas reglas. Por lo tanto, no serán hard law, será un soft law, pero si yo como tribunal firmo que estas reglas deben aplicarse a las personas vulnerables, entre las cuales se reconocen como persona vulnerable a las personas privadas de la libertad, porque se entiende que el estar privado de la libertad dependen del Estado, que debe velar por su seguridad, y después miro para otro lado y cuando me dicen, mira, no se están cumpliendo con eso que vos has aprobado, entonces cerremos todo, metamos una bomba atómica que desaparezcamos como planeta, ¿no? Porque si un propio tribunal firma pautas que deben respetarse, y después cuando se denuncia que no se las cumplen, además que esas reglas están basadas en los estándares internacionales, y en el caso de los privados de la libertad, de los que ya vamos a ver, no solamente de los fallos de los tribunales, sino también de los soft law, que ya voy a empezar a nombrarles y que iremos desarrollando, vamos a ver entonces de que, bueno, imagínense en estos sistemas que ustedes desconfían que no se cumplen en lo que dicen los tribunales y que no hay pautas, digamos, de rehabilitación que dicen los tratados y la Constitución, a pesar de ese mandato de la Constitución. Entonces los jueces, ¿qué hacen? Cumplir. Acuérdense que los jueces nazis, salvando las distancias, y lo dijo el tribunal de Nuremberg, aplicaron normas nazis, y ellos, bueno, decían, bueno, al menos nosotros aplicamos lo que era el derecho vigente dentro de la Alemania nazi. Al menos esa justificación, que no es justificación, tenían, aplicaban la normativa. Si bien esa normativa era catastrófica, porque afectaba a la esencia de la dignidad humana con el genocidio, los jueces que la aplicaban, le dijo al tribunal, sí señor, usted aplicó la ley vigente de su país,
pero aplicando esa ley violó el derecho, y el derecho son los principios que sustentan la protección de la dignidad humana. En otras palabras, es lo que se conoce como principio pro homine o principio pro persona, que es el fin a donde debe apuntar toda la construcción del derecho en la actualidad. Entonces, más grave es cuando un juez de un Estado de derecho constitucional no hace cumplir lo que la Constitución y los tratados de que su país es parte, que tienen autooperatividad dentro del derecho interno, manda. Entonces, los jueces están para incumplir las leyes y no para hacerlas cumplir, y para incumplir la Constitución y no para hacerla cumplir. Estaríamos en situaciones muy graves. Y de hecho, el descreimiento pasa por todo eso. Pero por otro lado, hay doctrinas falaces, falsas, y a veces propaladas por el mismo poder político del Estado, que ante su incapacidad por asegurar la seguridad y la prevención de la seguridad a los ciudadanos, la culpa la tienen los jueces, porque los jueces tienen que vengar lo que hacen los infractores y no aplicar la Constitución. Y se plantea la falsa dualidad entre seguridad pública y derechos humanos, y derechos también de las personas privadas de la libertad. Como que, bueno, si este cometió un delito grave hay que molerlo a palos. Bueno, para eso entonces vamos a hacer un gran ahorro. Mandémonos a todos los jueces a la casa y volvamos a la barbarie de que, bueno, vengan y linchen, sin juicio y sin nada. Y se acabó el problema al infractor. Entonces ahí estaremos haciendo la venganza, volviendo a la barbarie y destrozando siglos de avances de civilización. Y ese es el discurso que de a poco a veces vemos en líderes políticos en Latinoamérica, que para ganar, digamos, jugando un poco con la emotividad de quien padece, todas las personas, a mí si me salgo a la calle y viene un delincuente, me pega un palo y me golpea la cabeza, o si me agrede y me mata un ser querido, obviamente que mi reacción humana va a ser querer destrozarlo a ese que lo ha hecho. Pero el Estado no está para aplicar la venganza, sino para hacer justicia, vuelvo a repetir. Y si no tenemos en claro eso, y quienes tenemos que operar dentro de los sistemas, no tenemos en claro ello, entonces estamos mal. Me permito leer sí. Muchos comentarios que tenemos. Bien. Voy a hacer una lectura rápida, cualquier cosa, si usted quiere, señor, para ver si ahí puedo contestando a medida que le parezca interesante. De paso, marcame qué tiempo vamos para que me... Vamos 1 hora 5 minutos. Bien. En Ecuador nunca se dan esas visitas, hablo de las visitas a las cárceles que tenemos aquí en Argentina, o en Santiago del Estero, 2 por año, ni evaluaciones de ejecución de las penas. Otro. La vulneración del derecho penitenciario cuestiona la tutela judicial efectiva que deben garantizar los estados. Emma Ortega decía eso. Sí. Isaac Ramírez, en Ecuador, los jueces de garantía penitenciarios solo visitan los centros de detención cuando van detenidos por corrupción, más no para asegurar los derechos. Marcelo Calderón, como aporte. La situación en los centros de rehabilitación social en Ecuador está marcada por hacinamiento y falta de seguridad. Milton Flores, que había hecho la pregunta anterior de Kantiana, sí. La rehabilitación es una utopía. Las cárceles son depósitos humanos donde se cosifican seres humanos. Marcelo Calderón, en el país existen 66 centros para personas privadas de libertad, con capacidad para 25.000 personas. Sin embargo, actualmente acogen a cerca de 38.000, habiendo una diferencia de 13.000. Además, a nivel nacional existen solo 500
agentes penitenciarios, es decir, cada uno debe vigilar y controlar a 24 personas privadas de libertad. Bien. Sí, ¿hay más? Sí. En definitiva, en Ecuador no hay rehabilitación. Ketty Castro es la que nos ayudaba con el caso Teddy versus Ecuador. La defensa institucional zona 8, Policía Nacional, dice: cordiales saludos, profesores y colegas, tengan un buen inicio de semana. Ketty Castro, para conocimiento de los compañeros y compañeras, acaban de crear la unidad de jueces penitenciarios en Ecuador. Un gran avance. Ve que toda esta presión que siente de la comunidad internacional o de las mismas actuación de los colegas dentro del país o de la academia dentro del país va generando este equilibrio, porque no hay que malentender, no es que el garantismo bien entendido es proteger al delincuente, ¿no? En el sentido de que deba favorecerle la impunidad, no, ni mucho menos, sino que lo que se pretende es proteger a la sociedad, porque esa persona en la mayoría de los casos va a recuperar en algún momento la libertad, y si no es reeducado es un mayor peligro cuando la recupere. Entonces también se protege la libertad. Las estadísticas así lo marcan. Los sistemas del populismo punitivista ya han demostrado a lo largo de la historia que no han servido para nada si no van acompañados de esas políticas dentro de lo que es el cumplimiento de la pena y los estándares penitenciarios, de buscar mediante la interdisciplinaridad que vamos a hablar, porque esta respuesta no lo da solamente el derecho. Vamos a partir también de otra premisa esencial. Esto exige una mirada inter y transdisciplinaria, que deben intervenir juristas del derecho, sociólogos, filósofos, antropólogos, asistentes sociales, psicólogos, en fin, una multiplicidad de disciplinas que hoy se apoyan en lo que se ha dado en llamar la neurociencia, porque lo que estamos tratando de modificar son conductas, y ese tiene que ser el fin de la pena. La pena, cuando es necesaria, sí, no abolir la pena, pero que la pena sirva no para castigar, sino para que en ese tiempo, mediante la aplicación de estas pautas interdisciplinarias y con la conducción de quien debe velar por las garantías, que es el juez de garantías de ejecución, o el juez de ejecución, como se llaman aquí, o el tribunal que condena y que a la vez hace las veces de control de ejecución, según el país de que se trate, entonces sea el que dirija, pero dentro de este trabajo interdisciplinario, y no soslayando los aportes que se puede hacer de la interdisciplinaridad. ¿Y esto dónde lo vamos a ver? Lo vamos a ver obviamente mucho más específico, donde se desarrollan las pautas, las directrices dentro de lo que es el sistema internacional, dentro de las reglas mínimas, por ejemplo, un instrumento que lo pueden ver, que ya lo vamos a abordar en las clases que vienen, de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, o también conocida como reglas de Nelson Mandela. Se le puso en honor a los años de que Nelson Mandela fue recluido en el apartheid en Sudáfrica, en donde pasó todo tipo de torturas y vejaciones y apremios ilegales dentro de su encierro. Y esto viene desarrollándose
con anexos desde el año 1957 que hay preocupación de este tema de las Naciones Unidas. También existe otra resolución de Naciones Unidas como la del 14 de diciembre de 1990, que ha dado nacimiento a los principios básicos para el tratamiento de los reclusos, que va reforzando esos estándares que ha ido desarrollando. Pero dentro del cumplimiento de la pena, ustedes no solamente piensen en varones y en adultos, piensen que en los sujetos que pueden estar privados de la libertad pueden ser también mujeres, y mujeres en estado de gravidez que han infringido, están en conflicto con la ley penal, pueden ser menores de 18 años, niños y niñas y adolescentes. Algunos sistemas tienen también con dudosa convencionalidad, tienen sistemas penales muy por debajo de lo que el Comité de los Derechos del Niño, que es el órgano auténtico de interpretación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, lo recomienda, y por eso también han salido, dentro de estos esquemas se habla de los menores infractores, también de las mujeres infractoras, y miren si es que es mujer infractora, niña y decimos o adolescente y se encuentra en estado de gravidez, o tienen niños lactantes y no tiene otro familiar a donde dejarlo, y que el interés superior de ese niño chiquito es estar con su madre, y tiene que estar dentro de ese establecimiento penitenciario que es atroz, con total falta de higiene, que no tiene las condiciones mínimas. Bueno, eso lo voy a hablar muy en extenso, porque mi tesis en Suiza fue justamente esa problemática, ¿no?, que se da en la ejecución de sentencias cuando se trata y existe esta interseccionalidad, y que a veces el Estado, no contemplando, digamos, estándares mínimos en esta situación, genera una triple violación o cuádruple violación de derechos humanos en un solo acto. ¿Sí? ¿Hay algo? Sí, continuando sí. Los comentarios, ¿no? Francisco Novoa: doctor, buenas noches. En nuestros centros penitenciarios no hay seguridad, rehabilitación entre comillas, ingresan armas, drogas, etcétera. A su criterio, ¿qué cree usted que está pasando en nuestros centros? Bueno, porque sí, tengo muchas. Buenas noches, doctor. Saludos cordiales desde Ecuador, provincia de Carchi. Doctor Eduardo Rugar, muchos de los abogados en Ecuador nos vemos limitados a acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En Ecuador, ¿dónde hay una oficina? Mire, les voy a dar, y después vamos a ver si coordinamos con las autoridades de la universidad de hacer un curso específico. Ahora les voy a dar pautas, porque a veces cuando el Estado sabe que está en infracción, digamos que trata de no empoderar o no facilitar las herramientas para que la parte pueda exigir el cumplimiento de lo que el Estado está obligado a cumplir. Recuerde que el artículo 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice que el Estado está obligado a garantizar todo lo que es el catálogo contenido en el tratado, en el sentido de
que son exigencias mínimas y que lo debe hacer a todos los que están bajo su jurisdicción, así sobre los que el Estado en cuestión ejerce poder, que tiene poder punitivo, poder de policía, cualquier tipo de poder que puede afectar esos derechos. Y además debe adecuar. Y cuando habla de adecuar, todos piensan en las leyes. No solamente se deben adecuar instrumentos normativos e incluso constituciones, a esos estándares mínimos que el Estado se ha comprometido. Se deben adecuar también acciones y prácticas. Y cuando hablamos de prácticas, hablamos de prácticas forenses, le comprende a la práctica penitenciaria, en el caso que estamos tratando, le compete a las prácticas de todo tipo, porque una práctica también puede ser inconstitucional o inconvencional, no solamente los elementos normativos. Ustedes no necesitan ir a ninguna oficina, solamente necesitan una conexión a internet y desde un teléfono y desde una notebook o de una PC o un ordenador, entrando en la página de la Comisión Interamericana, ponen en Google CIDH, acuérdense que la sigla de la comisión es CIDH, muchas veces confunden y ponen en escritos como si fuera la Corte Interamericana. No, acuérdense que la comisión es preexistente a la Corte y de antiguo su sigla era CIDH, por eso la sigla de la comisión es CIDH y de la Corte es Corte IDH. Entonces pongan en Google sitio web OAS, se llama porque es unas siglas en inglés de la Organización de Estados Americanos, y ahí van a entrar en el menú y en el menú van a ver denuncias, pero para hacerlas hay incluso guías de cómo efectuar las denuncias. Obviamente deben agotar las instancias nacionales, pero en casos urgentes no se necesita agotar la instancia nacional, porque hasta que agote la instancia nacional la persona ha muerto, por ejemplo. O sea, ahí se puede apelar a otras instancias rápidas que dicen de qué manera se deben llenar. No solamente deben fijarse en lo que es el artículo 42 en adelante de la Convención Americana, donde habla de las presentaciones ante la comisión, sino que también tienen que ver el estatuto de la comisión, el artículo 18, y su reglamento en el artículo 25 sobre lo que son las medidas cautelares. ¿Se acuerda que alguna vez le hablé que aquí, por ejemplo, la dirigente social esta en la provincia de Jujuy, Milagro Sala, presentó una medida cautelar, apenas la detuvieron por justamente quejándose de las condiciones de detención y le hicieron lugar. Pese a la medida cautelar que sacó la comisión, el Estado jujeño y obviamente comprendía el argentino, no siguió la recomendación contenida en la medida cautelar. Entonces, al ver que no había cumplimiento, la comisión llevó el caso a la Corte Interamericana y sin iniciar el caso le dijo a la Corte: mira, yo he dictado la medida cautelar, pero no me dan bolilla o no me llevan el apunte, digamos, el Estado, pese que está obligado, y la Corte Interamericana sacó lo que se llama una medida provisional. En la Comisión Interamericana son medidas cautelares, en la Corte Interamericana se llaman medidas provisionales, y ese es un fallo obligatorio del Tribunal Internacional, en la cual reproducía, digamos, lo que establecía la medida cautelar de la Comisión Interamericana, ¿no? Y eso obligó después a que la Corte de Justicia de aquí tenga que ordenar a la justicia provincial adecuarse a esa
medida provisional de la Corte Interamericana. Y eso lo hacen desde la página web. Hay una solapa que dice denuncia y ahí le dicen, los registra, se registran con su código, con su, ¿cómo se llama? Con su correo. Es como registrarse una página. Y después tiene una guía y después hay proformas que van llenando y van mandando la documentación escaneada. No hace falta que estén certificadas, nada. Si es que ellos necesitan, después le mandarán a pedir que manden por correo alguna certificación, pero en lo inmediato ellos después van pidiéndole informe al país. Así que no hace falta ninguna formalidad, sino simplemente cumplir, digamos, los requisitos mínimos que hacen admisible una medida de este tipo ante la Comisión Interamericana. Es así el tema. Obviamente que hay que fundarlo bien, hay que justificar bien el por qué no se resuelve dentro de las instancias en el país, o la urgencia y necesidad de que no se agote la vida, pero que se dicte este tipo de medidas urgentes, ¿no? Álvaro, sí, ese. Carlos Fernández, ¿el juez que dicta la sentencia puede hacer seguimiento de la misma? Si es así o no, ¿cuál sería el mecanismo que puede usar el magistrado para verificar el cumplimiento de los derechos de las personas? Bueno, habrá que ver la normativa procesal. Por ejemplo, acá en Santiago del Estero, el antiguo Código Procesal, cuando no estaba dentro de la ley orgánica de tribunales, creado el juzgado de ejecución penal, eran los mismos jueces de condena, los tribunales orales de condena, una vez que quedaba firme toda la instancia recursiva, los encargados de hacer las veces de jueces de ejecución. Pero en donde se tiene, digamos, una justicia especializada en ejecución penal, una vez que el tribunal de condena dicta la sentencia de condena, todo lo concerniente a cómo se ejecuta y todas las incidencias que puedan generarse en el cumplimiento de la pena es resuelto por esos juzgados de, creo que en Ecuador se llama de control de ejecución. Creería que es así. Carlos Fernández, saludos desde Quevedo, Ecuador. Soy psicólogo clínico de profesión. Recién por medio de este diplomado estoy entendiendo estos temas. Estudiaré Derecho, posiblemente muy agradecido con usted. Francisco Bermeo hace un comentario. Exactamente. Debe haber una capacitación a los custodios de los reos. Deben ser administradas las cárceles por personas con conocimiento de la materia, mas no por cuota política. Bueno, la capacitación es esencial, porque si esa persona no sabe cuáles son los estándares mínimos que se debe observar con esa persona privada de la libertad, que obviamente tiene que haber procedimientos de reducción y procedimientos disciplinarios incluso dentro de las instancias de cumplimiento de la pena, pero también tienen límites, porque miren de sencillo que es lo que les había dicho al comienzo, ¿no? Cuando hablamos del caso Velázquez Rodríguez, cuando dice, pero por más graves que puedan ser ciertas acciones y culpables que puedan ser los reos de detenidos de delitos, no cabe admitir que el poder puede ejercerse sin límite alguno, o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral. Ninguna actividad del Estado puede fundarse en el desprecio de la dignidad humana. Y obviamente, si ese elemento penitenciario, vamos a llamarle así, no es instruido para cumplir este estándar que ha establecido la Corte Interamericana, va a creer que, bueno, el contarle que haya orden dentro del sistema penitenciario, tiene que agarrar un palo y molerlo a palos, atarlo en los días de frío
atarlo a la madrugada desnudo y tirarle agua helada, bueno, y ahí se estaría pasando los límites estos que se establecen. Pero para eso tiene que aprender a hacerlo. Por eso yo decía, por eso cuando a personas condenadas por cuestiones de hacinamiento, porque el Estado no invierte, porque no es una inversión, digamos, con fines electoralistas, invertir en cárceles, prefieren invertir en ayuda social antes de las elecciones, en los famosos bolsines que aparecen, pero no en construir una cárcel. Además es una infraestructura cara por las medidas de seguridad que debe tener, medidas de seguridad hacia afuera y hacia adentro, porque, por ejemplo, una de las principales muertes que se producen en los sistemas penitenciarios es por asfixias con monóxido de carbono, que pasa cuando los reclusos se amotinan y empiezan a quemar los colchones, no hay la suficiente ventilación, esa combustión que hace la goma espuma de los colchones es lo que termina después matándolos. Entonces vienen unos colchones especiales, llaman inífugos, que no se encienden, pero su valor es 5 o 6 veces más que el valor de un colchón normal, y a veces el Estado no hace esa inversión. Entonces, ya vamos a ver qué dice la Corte Interamericana cuando la excusa para no cumplirse con los estándares que establecen estos instrumentos, como que venía las reglas de Bangkok, las reglas de Tokio, que vamos a hablar ya en qué dice cada uno, las reglas mínimas, las reglas de Riad cuando se tratan de menores, o las reglas de La Habana, o las reglas de Bangkok cuando se trata de mujeres. Hay muchísimos, que es la regla de Bangkok, que para el tratamiento de mujeres reclusas. Hay muchísimas directivas, y después están las distintas declaraciones, porque cuando no se respetan las condiciones dignas de detención, caemos en el esquema de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, y eso a su vez incurre en otra infracción diferente, porque también afecta tanto al tratado internacional a fin de eliminar este tipo de tratos, como el interamericano, en que nuestros países es parte, ¿no? Jesús Leighton, buenas noches, profesor. ¿Cuál es el castigo para los países sancionados en este caso? Bueno, vuelvo a decir, los países sancionados son que entran a la lista de países que violan derechos humanos. Muchas veces los distintos programas y de fondos no reintegrables que los gobiernos trabajan, ya sean de Naciones Unidas o la misma OEA pueda financiarse, una de las condiciones es que no sea caótica su situación respecto al cumplimiento de los compromisos internacionales que tiene en hacer valer los derechos humanos dentro de su Estado. Ustedes van a ver que muchos de los bloqueos económicos que se realizan, las causales de esos bloqueos económicos que se invocan es violaciones a derechos humanos. Algunas veces es la excusa, otras veces es porque realmente ese país viola derechos humanos. Y también lo que es riesgo país. Ustedes saben que las inversiones internacionales en ese sentido generan un índice que dan determinadas consultoras internacionales a los inversores para decir cuál es el riesgo de poner su dinero o invertir en ese país. Y uno de los
elementos que se tienen en cuenta para determinar un alto índice de riesgo o un bajo índice de riesgo está conformado por el respeto que ese país tiene por los derechos humanos, y eso lo extraen de las distintas denuncias, de las distintas fallos y condenas que obtiene de los tribunales internacionales, y así van conformando ese riesgo país, porque que dicen los operadores económicos, si no respetan los derechos humanos de sus propios ciudadanos, que podrán respetar el patrimonio de un extranjero que va a invertir, si esos tribunales, digamos, no están apegados a pautas, digamos, porque también la propiedad privada es un derecho humano, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que pesa, y sobre todo a ningún país ni a ningún gobierno le gusta que en la comunidad sea considerado un violador de derechos humanos, ¿no? Digamos, es el principal desprestigio. Es como que a un juez le digan corrupto, más o menos, ¿no? Toda la comunidad sabe. Eso es lo que pasa con los países. Por eso los países tratan siempre, al menos en apariencia, tratar de hacer ver que se respetan los derechos humanos. Bien. Profesor, buenas noches. María Ortega, de Suitzir, desde Guayaquil, Ecuador. Mi pregunta es, ¿cree usted necesario poder crear una ley regional sobre el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, aplicando los estándares convencionales y constitucionales que hagan eco de la justiciabilidad y el respeto de dichas garantías? Bueno, yo diría que el código a que refiere la colega ya existe, que son los tratados internacionales regionales en el ámbito de OEA, y que se sustentan en estas directivas que vamos a desarrollar durante estos días. Mañana empezaremos fuertemente a ver las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos, y vamos a ver que los fallos de la Corte Interamericana ya lo regulan lo tienen en cuenta a la hora de sentenciar. Pero también hay un instrumento regional que es la Convención para la Eliminación Interamericana para la Eliminación de la Tortura y penas y tratos inhumanos y degradantes, que ya tiene vigencia hace varios años, y donde cuando no se cumplen con esos estándares mínimos de las condiciones de detención, prácticamente el Estado que es el que debe garantir la situación de los privados de la libertad, incurre dentro de esa violación a esa normativa, ¿no? También hay una internacional que es el Tratado de Estambul, sobre todo lo que es ese asunto de corte internacional, que es sobre todo lo que implica infligir, digamos, sancionar la tortura, los tratos inhumanos, degradantes, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ya no pasa por crear más instrumentos, sino pero empezar a cumplir los que realmente están vigentes y desde hace muchos años, y que realmente se honre el efecto útil que en el derecho internacional, es decir, que no sean letras muertas, sino que tengan verdadera efectividad a los países obligados a cumplirlo. Ketty Castro nos informa: por primera vez en la historia del Ecuador, el 3 de septiembre de 2019, se crean 4 unidades especializadas en garantías penitenciarias. Miren, eso es un paso adelante muy importante. Y es un paso muy importante porque, bueno, yo escuchaba recién algunos comentarios de colegas que decía que, digamos, el derecho penitenciario no existía prácticamente en el Ecuador, pero veo que a pesar de ello se está queriendo trabajar y revertir esa situación, ¿no? Así, ahora, acuérdense también de que hay que velar
sobre cómo trabajan esas instituciones, porque no solamente es tenerla, sino que a su vez quienes cumplen esas funciones la cumplan respetando los estándares, un poco volviendo a lo que anteriormente llamaba como efecto útil, ¿no? Bien. ¿Qué hacer con las personas que a los pocos días de salir cometen otro ilícito y una vez más a la cárcel? Y bueno, eso es la reincidencia. Y la reincidencia a veces tiene mucho de responsabilidad del Estado, porque el tiempo que esa persona, lo que decía anteriormente, ha estado detenida, no ha trabajado con ese infractor. Entonces ese infractor sale igual o peor de lo que ha entrado, porque en esos cárceles o encierros en donde no se aplican procedimientos interdisciplinarios para reeducar a ese infractor, entonces rige la ley de la selva dentro de sus establecimientos. Entonces, muy difícil que salga reeducado, sino, como decía anteriormente, en esos casos salen mucho más peligrosos de lo que entraron. Y bueno, si se reincide, por lo general ya vuelve a ser privado de la libertad y cada vez va a ser más dificultoso que pueda recuperarlo en el futuro, dependiendo de la gravedad de las penas que se le impongan o de los delitos que cometió. Pero eso también hay que tener en cuenta que también no solamente el Estado es responsable, sino a veces el mismo infractor, porque pese a todos los esfuerzos que pueda hacer el Estado, digamos, y tenga políticas y programas de rehabilitación, no pone el mínimo de voluntad para modificar, digamos, su conciencia infractora, y en ese caso, bueno, incluso, por ejemplo, aquí en la Argentina, tienen la posibilidad, hasta los privados con prisión perpetua, de entrar en un programa de libertad condicional en la medida de que cumplan con determinadas etapas en la que aprueben satisfactoriamente exámenes, en donde se pueda, dentro de una evaluación científica, determinar que esa persona, digamos, ha comprendido lo grave que ha sido la infracción que ha cometido. Se puede, digamos, determinar que existe un total conciencia de ello y un arrepentimiento que ha alcanzado los grados necesarios como para que pueda ser benefactor de esos beneficios, ¿no? Pero hay otros que directamente no, pese al esfuerzo que hacen estos programas y los equipos que trabajan en ellos, definitivamente no lo quieren hacer, y bueno, no cumplen con esas metas. Entonces ya no es un problema del Estado, sino es un problema del mismo infractor. Bueno, tiempo 9:40. Bajo el principio de proporcionalidad, un juez también podría aplicar este principio en las multas económicas que van a la par de penas privativas de libertad impuestas. Bueno, allí habrá que ver si no hay una doble imposición de pena. Por lo general, o es una multa o es un cumplimiento efectivo, pero habrá que ver los casos concretos. Pero lo que les decía en clases anteriores, el principio de proporcionalidad, de ponderación, que hace referencia al colega, es esencial en toda cuestión en que esté en juego derechos fundamentales y derechos humanos, como en los casos vinculados al derecho penal, ya sea en su faz procesal propiamente dicha o
posterior a la condena, como vemos en la etapa de ejecución. Tuvimos aquí la suerte en Santiago del Estero la semana pasada de tenerlo 3 días al maestro Robert Alexi, dando conferencias en este tribunal, y bueno, la verdad que pudimos hablar no solamente durante las jornadas en las que participó, incluso una de las universidades lo invistió también con el título honoris causa, incorporando el título honoris causa número 32 del maestro alemán, que tiene ya dado en distintos lados del mundo, sino que además en las cenas, en los almuerzos, conversamos sobre su fórmula del peso, ¿no? Cómo desde una visión matemática basada en la filosofía de Gustav Frege, él logra hacer, digamos, un sistema de refutación y de verificación respecto a las interferencias de los derechos que pueden estar colisionando, como el derecho, digamos, a la dignidad humana del infractor y el derecho a la sociedad de protegerse de ese infractor, ¿no? Hasta qué punto esa interferencia juega dentro del esquema de la proporcionalidad y de los 3 subprincipios de idoneidad, adecuación, necesidad y proporcionalidad en estricto senso. Por eso el tema de las interferencias, las fórmulas del peso de Alexi, desde mi perspectiva personal, es esencial, sobre todo en la aplicación del derecho penal, no solamente en la formulación de la pena, en las medidas que se toman durante el proceso, sino también en todas estas cuestiones que hacen a la ejecución de la pena y a la, digamos, a la valoración de las condiciones de detención, los alcances, sobre todo también a la hora de pesar si una persona privada de la libertad, por ejemplo, tiene derecho a seguir educándose. Si él era un estudiante de abogacía a la hora de cometer el delito y él quiere seguir estudiando su carrera, si el Estado tiene que darle, digamos, elementos de que, digamos, no tenga que suspender su estudio hasta que cumpla su pena, ver la manera, si lo puede hacer en modo virtual, si lo puede hacer con programas universitarios que van a las cárceles, o incluso llevarlo bajo custodia a rendir sus exámenes. Son cuestiones que se han dado y que se han judicializado, que a mí me ha tocado a veces también resolver. ¿Hasta qué punto se dan? Y donde me ha servido muchísimo utilizar las fórmulas del peso alexiana para, digamos, dirimir este conflicto de ese derecho a la educación del condenado y, digamos, las pautas de seguridad que se debe tomar con una persona que ha sido condenada con una pena de cumplimiento efectiva de privación de la libertad, ¿no? Por eso no solamente es mirar lo que dice la ley en su literalidad, sino estos ejercicios ponderativos, porque estamos hablando de principios, ¿no? Y en eso juega mucho esta concepción y el tema de la noble naturaleza del derecho, que a su vez va a darnos también las pautas del concepto y la naturaleza jurídica de lo que es todo ese ejercicio que comprende a los derechos que tiene un reo en el cumplimiento de su pena, y no solamente obligaciones, también tiene derechos que deben ser respetados, y que el alcance de la condena no ha implicado restringir esos derechos, ¿no? Bueno, aquí ya estamos con 9:46, ¿no? Bueno, profesor, reitero mi pregunta. Sí. Por ejemplo, en Colombia, desde el año 2008, la Corte Constitucional ha dictado 3 sentencias de Estado de cosas inconstitucionales, y aún así se siguen sumando humanos al depósito. Entonces,
algo no está funcionando en nuestros sistemas legales. No hay respeto por las decisiones constitucionales, mucho menos por las decisiones de la Corte Interamericana. Bueno, es lo que decía anteriormente. Aquí yo daba el caso Berbisky de la Corte Suprema de Argentina. Más o menos es lo que refiere aquí el colega de Colombia. Y es ahí donde los defensores de aquellas personas involucradas y que han sido beneficiadas por fallos, digamos, de las últimas palabras dentro del sistema legal de esos países, y así todo el Estado que debe cumplir esas sentencias no las cumple, entonces, bueno, es mucho más fácil de acudir a estas instancias internacionales y pedir que la comunidad internacional, mediante una condena, le exija el cumplimiento a las mismas, ¿no? Y eso es grave, gravísimo, porque si no estamos vaciando de contenido no solamente lo que puede hacer un sistema internacional de derechos humanos, sino el propio sistema nacional. Entonces nos llevaría al caso de que si eso fuera una regla, de que no se van a cumplir las sentencias de máximas instancias tribunalicias, a decir entonces volvamos a la barbarie, volvamos a los palos y hagamos justicia por mano propia, y eso sería lamentable, ¿no? Yo creo que en cierto modo no es que no se cumple, porque dentro de un país las decisiones de altos tribunales tienen la fuerza de la coerción que le da su sistema, el propio sistema judicial, jurídico, perdón, y que puede hasta utilizar la fuerza pública para compeler a su cumplimiento. Lo que sí a veces no se cumple en completitud esas disposiciones, o se comienzan a ejecutar acciones positivas para el cumplimiento, pero después quedan postergadas o relegadas. Y es ahí donde tienen que trabajar los defensores, es ahí donde tienen que trabajar todas aquellas organizaciones no gubernamentales que por lo general asisten a aquellos que les son avasallados sus derechos, y hay organizaciones específicas que tratan sobre las personas privadas de la libertad, como los defensores particulares, y fundamentalmente los organismos de las defensorías públicas o defensorías del pueblo, según el país de que se trate, que debe velar por los derechos también postergados de este grupo vulnerable, que si bien está cumpliendo, digamos, obligaciones en cierto modo punitivas por haber infringido, pero también, vuelvo a repetir, dentro del esquema que trazó desde el primer fallo la Corte Interamericana en su párrafo 154, por eso del caso Velázquez Rodríguez, por eso considero tan importante, porque de ahí se derivan todas estas consecuencias, y que está contemplado en las condiciones políticas, deben ser cumplidas. Doctor, en los casos de denuncias presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los casos de inadmisión, ¿se viola o no el derecho a la doble instancia, ya que las resoluciones de inadmisión no suben a la consulta de la Corte Interamericana? No, bueno, la inadmisión de la Corte Interamericana es cuando alguna de las peticiones efectuadas no cumple con alguno de los requisitos, o no se ha logrado demostrar la incurrencia de mínimas que se tiene para que esa petición sea admitida. La doble instancia es otra cosa. La doble instancia es que dentro de un sistema, lo explicamos la otra vez, un sistema judicial de un país, debe haber la posibilidad que una decisión que afecta a la libertad personal, por ejemplo, o en la cual se ha ejercido el poder sancionatorio del Estado, pueda ser recorrida ante un tribunal superior, no necesariamente al máximo tribunal superior a aquel que lo dictó, un tribunal de apelación, un tribunal de revisión.
ahí se está cumpliendo con la doble instancia. Y la otra vez decíamos también que debería cumplirse con el doble conforme, aparte de la doble instancia, que el doble conforme implica no solamente la doble instancia, sino que también haya dos decisiones en las cuales no sean contradictorias, ¿no? O sea, sean confirmatorias la una de la otra. Bien. En Ecuador, hasta fines de la década del 80, el juez penal ejercía el control de la ejecución de la pena. En diciembre se hacía un censo penitenciario y se otorgaban beneficios y se rebajaban las penas. Víctor Arturo Andrade: doctor, la justicia indígena de Ecuador tiene como valor fundamental hacer cumplidos objetivos, que es por medio del castigo y que ha servido para la reincidencia de los delitos. Se podría utilizar el adagio que la letra con sangre entra. Bueno, ahí entramos en otra cuestión, que es una tesis que estoy trabajando en mi doctorado de humanidades. La justicia desde la mirada intercultural y el humanismo, porque estoy en un doctorado de humanidades en la Facultad de Filosofía y Letras, en la cual estoy ya terminando mi tesis. Allí tenemos que ver también esos estándares. Acuérdense que la justicia indígena, que se conoce como derecho propio, creo que hay una universidad allí en Pasto, en Colombia, al límite con Ecuador, en el norte de Ecuador, que incluso salen graduados en derecho propio, tienen otra mirada respecto al valor justicia. Ellos lo ven, quizás no, para ellos no sea válido el encierro, pero sí los azotes, como decía ahí el colega que con sangre entra. Pero yo no me animaría a decir que es más efectivo, ¿no? Yo respeto mucho las expresiones culturales, como que también alguna vez un cacique de un pueblo originario de aquí de Argentina me dijo: doctor, a nosotros nos consideran ignorantes porque no conocen nuestras culturas, pero justamente el arraigo de nuestras culturas hacen que nuestras costumbres a veces seamos más cumplidores de nuestras tradiciones, que es lo que, digamos, venimos de una cultura europea occidental. Y veamos los índices de reincidencia que tenemos en estos sistemas, digamos, en crisis que tenemos en Latinoamérica, donde realmente pasa, como muchos de ustedes lo han manifestado el día de hoy, que todo lo que es los fines del derecho penal se agota simplemente en el encierro, y no solamente encierro, sino también hay azotes y palos a veces cuando hay torturas, y cuando se sale al no pasarse por esos programas de rehabilitación, al no aprovecharse esos momentos de detención y porque no se tienen las condiciones tampoco necesarias, salen peores delincuentes, ¿no? Y con altos índices de la mayoría de los, si hacemos estadísticas serias, la mayoría de los reincidentes son por lo que el tiempo de detención no han sido objeto de una verdadera proceso de rehabilitación. No quiere decir que en todos los casos que han sido objeto de proceso de rehabilitación de la seguridad al 100% tal que no hay reincidencia. Todo lo humano es falible, la cultura humana, todo lo que es producto de la cultura humana es falible, si no seríamos dioses o semidioses y somos simples seres humanos. Bueno, debido al tiempo, esta es la última pregunta y la hace Ramón Darío Abad Gallardo. Sí. Buenas noches, doctor. Bueno. Aplicando los tratados internacionales de derechos humanos
y el principio pro homine, ¿puede un juez de contravenciones penales reemplazar la pena privativa de libertad y suspenderla? Bueno, por eso digo que lo que se debe buscar es justamente el derecho penal. Acuérdense, sobre todo cuando estamos dentro de un esquema de derecho, de Estado de Derecho Constitucional, es un derecho que se le llama de última ratio, ¿no? Es decir, si se puede, digamos, restablecer lo que ha desacomodado la infracción penal, contemplando los grados de infracción de que se trata, mediante la aplicación de la remisión penal, llámese la misma, si es factible, la misma mediación penal que hoy está avanzando mucho, o la aplicación de reglas que no necesariamente es la privación de la libertad. Obviamente estos estándares que vamos a hablar en las clases que vienen, que son estas directivas o reglas que ha generado tanto Naciones Unidas, fundamentalmente Naciones Unidas, pero que existen también algunas interamericanas, sobre todo lo que es vinculado a esta etapa de cumplimiento de pena, recomiendan la aplicación más que un derecho penal retributivo, en lo que el enfoque sea nada más que la pena, a otro restaurativo, en que se aplique las 3 R de la justicia penal restaurativa: remisión, restitución del bien jurídico, reparación del bien jurídico afectado, y reinserción. Entonces creo que por ahí pasa el eje, y donde el principio de proporcionalidad que hablaba anteriormente, basado en sus 3 subprincipios, la matemática ponderativa como la ha desarrollado Robert Alex y su fórmula del peso, sean los determinantes para ver en qué casos puede ir una solución y en qué casos pueden ir las otras. Y con esto estamos en una hora, la vamos a continuar durante esta semana, así que vayan preparando todas las dudas que tengan, porque me gusta mucho este juego interactivo que tengo con ustedes, en el cual tratando los temas puedo ir desarrollando también sus dudas y inquietudes. Les deseo muy buenas noches y será hasta mañana. Muchas gracias por la atención.